Ya de antemano se están conectando con nosotros. Muchísimas bendiciones. Gracias por estar ahí presente. Que Dios le bendiga de manera especial. Gracias igualmente. Bendiciones. Thank you so much. Dios le bendiga de manera especial. Saludos y bendiciones. Y que el Santo de Israel, que el poderoso, que mi Padre Celestial bendiga su vida de manera especial en Cristo Jesús. Bueno, familia, como les decía, Dios te va a transformar. Dios te va a transformar. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese momento donde ustedes vivieron ese encuentro con el Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa etapa de esa conversión cuando usted vino a los pies del Señor, ¿verdad? De esto vamos a estar hablando en esta hora. Pero primeramente quiero agradecer al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos da. Nosotros tenemos a un Dios que es bueno, que es especial, a un Dios que es totalmente justo, a un Dios que está con nosotros, y creemos en esta hora que el Espíritu Santo de Dios está con cada uno de nosotros y que está aquí presente. Así que hoy le damos gracias al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cómo están, familia? Saludos y bendiciones. ¿Cómo estás en esta tarde? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Déjame saber. Dime desde dónde te estás conectando, desde dónde te conectas, familia. Hoy vamos a hablar bajo el tema Dios te va a transformar. Si vamos a la palabra en el libro de los Hechos, la palabra nos habla de un varón que cambió, que Dios usó para traer una transformación grande en la vida de muchas personas. Dios usó a este varón, a Saulo de Tarso, como un instrumento escogido, como un instrumento útil para dar a conocer su nombre, para establecer, para abrir camino. Siempre muchos de nosotros recordamos a Saulo de Tarso como ese gran embajador, ese gran apóstol que nos ha dejado tantas enseñanzas, que nos ha dejado tanta motivación, que es de tanta inspiración para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero no todo comenzó siendo algo agradable, sino que la vida de este varón, recordemos que Saulo de Tarso era un hombre que respiraba amenaza. Saulo de Tarso era un hombre que estaba lleno de odio. Yo me imagino la vida de aquel varón consumido por el odio, pensando que lo que él estaba haciendo estaba bien, porque Saulo era una persona que él pensaba que lo que él hacía estaba correcto, y esto lo hacía más peligroso porque él pensaba que él hacía las cosas conforme a lo que mandaba Dios. Pero este hombre todavía no había tenido un encuentro con Jesús, sino que al contrario, él lo que hacía era perseguir a los cristianos. Saulo de Tarso lo que hacía era perseguir a los cristianos. Entonces imagínate cómo estaba la vida de este varón. Estaba lleno de odio, perseguía a los cristianos. Es ahí donde él va, donde el sumo sacerdote, y él pide las cartas para ir a Damasco. Pero él pide estas cartas para tener la autoridad, para tener el permiso, para arrestar a los cristianos, para arrestar a los seguidores de Jesús. Entonces imagínate cómo estaba la vida de este varón, que pensando que hacía las cosas bien, lo que hacía era hacerle daño a las personas. O sea que era duro lo que él estaba viviendo, era una cosa inentendible, porque tú puedes pensar que una persona que esté mal y quiera hacer mal y lo haga por maldad, sea algo que, ¿verdad?, lo está haciendo porque es parte de su maldad. Pero una persona que está pensando que está haciendo lo correcto cuando realmente lo que está haciendo es hacer daño, pues esto el asunto lo hace más complicado, porque esa persona está completamente ciega en su propia opinión, en su propia sabiduría. Entonces esto era lo que pasaba con Saulo de Tarso. Él estaba ciego en su propio entendimiento, hasta que un día él tuvo un encuentro con Jesús. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado o le pasó que usted pensaba de una manera, pero al final de cuentas se dio cuenta que no estaba pensando correctamente? Que usted estaba pensando contrario a lo que era la verdad. ¿Por qué razón? Porque estaba bajo el cautiverio, estaba cegado espiritualmente, y la misma ceguera, que es lo que hace, que te impide
La misma ceguera lo que hace es que no te permite ver lo que es la realidad de la vida, como pasó con Saulo de Tarso. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado, verdad? Cuando estuvieron de repente que no habían conocido al Señor, ¿a cuántos de ustedes le pasó que ustedes pensaban que lo que ustedes estaban haciendo era lo correcto? Y estábamos en caminos muy equivocados y estábamos en caminos muy torcidos, pero nosotros pensábamos que hacíamos lo correcto. Cuando nosotros estábamos perdidos, nosotros no teníamos ni tan siquiera la capacidad para entender que lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal. Nosotros veíamos lo que hacíamos como algo normal, ¿verdad? Porque cuando tú estás bajo una mentalidad, tú estás creyendo que tú estás pensando lo correcto. Y es duro porque cuando tú estás pensando de una manera y tú crees que estás pensando lo correcto y que estás haciendo lo correcto, solamente un encuentro con Dios te puede cambiar tu manera de pensar. Solo un encuentro con el Señor te puede cambiar tu manera de pensar, porque tú te vuelves ciego en tu propia opinión, te vuelves ciego, nos volvemos ciegos en nuestra ignorancia, porque creemos que estamos haciendo las cosas correctas, creemos que estamos haciendo el bien cuando estamos haciendo el mal. Entonces, una cosa terrible lo que estaba viviendo este varón Saulo de Tarso. Dicen que este varón respiraba amenaza, estaba lleno de odio, pero en ese camino, yo me imagino a él pensando, yo voy a ir a meter preso a los seguidores de Jesús. Yo voy a ir a encarcelar a esta gente. Y este hombre estaba lleno totalmente de odio, porque él lo que respiraba era muerte, amenaza. O sea, imagínate cómo estaba la condición interna de Saulo de Tarso, a ese punto de que a él no le importara nada. Él estaba así cegado. Porque una cosa es que usted vaya con esa gringola pensando y usted diga, bueno, vamos a lo que vamos porque el nazareno está hablando, a que usted vaya con una gringola pensando que está haciendo las cosas bien y usted esté literalmente asesinando, haciéndole daño a otras personas. Eso hace más difícil el asunto, pero sabes, Dios nunca deja las cosas a mitad. Y ya Dios conocía el plan que tenía con este varón, como conoce el plan que tiene con usted. Dios conoce el plan completo que tiene para tu vida. Él lo conoce completamente. Desde antes de que tú fueras concebido, ya Dios tenía planes contigo. Dios sabía lo que iba a hacer con tu vida. Dios sabía lo que iba a hacer con Saulo de Tarso. Dios sabía cuándo Saulo iba a tener el encuentro con el Señor. Esto no fue una casualidad. Dios estaba detrás de Saulo de Tarso. El Señor lo estaba persiguiendo. El Señor le estaba tocando la puerta a aquel varón llamado Saulo. El Señor le estaba tocando la puerta. Pero llegó el momento donde resplandeció. Dicen que en el camino a Damasco le resplandeció una luz. Y había una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y es ahí donde este varón le dice, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente, el hombre que perseguía a los seguidores de Jesús, ahora le estaba diciendo, ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. O sea que este hombre pensaba que estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, pero a quien realmente estaba persiguiendo era Jesús. Y Jesús lo estaba viendo absolutamente todo, pero él tenía un plan con la vida de Saulo. Y es ahí, ¿verdad? Cuando el Señor nos toca la puerta, que nosotros, mira, cuando tenemos un encuentro con Jesús, que usted sabe que esto es una experiencia que va más allá de lo que cualquier persona le puede expresar a usted. No hay manera que usted se pueda resistir ante la presencia del Dios Todopoderoso. Porque usted sabe que está viviendo una experiencia que le está llevando a entender que Dios es real. Que quizá usted escuchó, quizá a usted le hablaron, pero llega un punto donde quien le habla es el Nazareno. Donde es Dios mismo que le permite vivir una experiencia sobrenatural. Y no hay quien se resista a eso, familia. Muchos somos testigos
de que el Señor ha sido radical con muchos de nosotros y que nos tocó la puerta en muchas ocasiones hasta que llegó el día. Y a muchos de nosotros no fue en un momento bueno. Fue en un momento donde quedamos vulnerables como quedó Saulo de Tarso. O sea, imagínate este varón, estamos hablando de un hombre fuerte, de un hombre prepotente, de un hombre que me imagino que, o sea, tenía un carácter fuerte. Este hombre, yo me imagino lo podemos describir de tantas maneras. Pero, ¿sabes? En ese momento, Saulo de Tarso queda totalmente vulnerable. Vulnerable quedó delante del Señor porque él tuvo una experiencia. Ahora él escucha una voz que le dice: vas a ir a la ciudad. O sea, en otras palabras, Saulo, tú vas para Damasco, tú vas para la ciudad, pero ya las cosas no van a ser como tú dices, Saulo. Ahora las cosas son como yo diga. Porque Saulo hacía las cosas a su manera y como él pensaba. Pero cuando Dios entra en su vida, ahora Dios quebranta totalmente esa vasija para empezar algo nuevo. Y yo me imagino, este hombre tuvo que ser bien quebrantado, porque yo me imagino que Saulo de Tarso, este hombre era tan fuerte, tan arrogante, que Dios tuvo que quebrantar esa vasija a tal punto que ese hombre queda hasta ciego. A tal punto que ese hombre queda hasta ciego. Era necesario que el Señor quebrantara la vida de Saulo, porque hay personas que si no son quebrantadas, familia, no funcionan. Hay personas, muchos de nosotros nos pasó y nos ha pasado, que el Señor nos ha tenido que quebrantar en el camino, procesarnos en el camino y en la vida, para que nosotros podamos entender el camino de Dios, para que nosotros podamos ir en el camino de la luz, para que nosotros podamos seguir los pies de Jesús. Porque cuando usted está en el mundo, las personas que han estado en el mundo, que han estado fuera de los caminos del Señor, que han visto mucho mundo, no es lo mismo, porque tú vienes, ya tu mente automáticamente, tú has aprendido tantas cosas del mundo que ahora tú entras en un punto donde tienes que comenzar a desaprender. Ahora tú entras, cuando Dios comienza una transformación, tú entras en un punto donde tienes que desaprender, y tus pensamientos no se van a borrar. Tus pensamientos tú no los vas a eliminar. Es una transformación donde tú vas a aprender a pensar de una manera nueva. Porque no es como que tú dices, bueno, yo salí del mundo, salí de Egipto, como dicen, y ya todo pasó. No, porque hay una transición y tú tienes que saber qué vas a hacer en esa transición. Y qué bien que Saulo pudo contar con un Ananías, porque ese es el detalle, que cuando tú estás en esa transición es importante estar con las personas correctas para que te puedan ayudar en el camino. Porque cuando tú estás en la transición, el Señor te está recibiendo a un camino lleno de luz. Pero no puedes olvidar que cuando tú estás en la transición, tú eres un alma que el reino de las tinieblas está perdiendo. Entonces el reino de las tinieblas va a hacer hasta lo imposible por rescatar esa alma para su reino de nuevo. Por rescatar de nuevo a los esclavos, como hizo con el pueblo de Israel. Él quería de nuevo que el pueblo de Israel volviera a la esclavitud. Y esto es lo que él hace, y por eso cuando tú estás en una etapa de transición, es clave, es vital que tú estés al lado de una persona de oración. Es necesario, porque ese va a ser tu oxígeno. Cuando tú estás en un periodo de transformación, de esa transición, como lo hizo Saulo de Tarso en ese momento, tú necesitas la oración, porque la oración es tu oxígeno. Si no, no hay manera de que tú puedas cruzar al otro lado. Y es verdad que en ese momento tú quizás no vas a tener suficientes palabras para decir, Señor, voy a hacer una oración de 15 minutos. Pero sabes, cuando tú estás en ese momento, ¿qué es lo que cuenta? Es ese corazón humillado. Es ese corazón que dice, Padre, reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti, que te he fallado, mi Señor. Que solo contra ti yo he pecado, mi Dios. Y ¿sabes lo que Dios hace? Dios tiene esa oración en cuenta. Y Dios mismo te va ayudando, te va guiando a que te comuniques con Él. Dios te va abriendo el camino a medida que tú vas perseverando, porque es una guerra. En ese momento en que tú estás en la transición, a muchas personas se le hace difícil, porque es una batalla, es una guerra que hay por tu alma. Por eso es que gente dice, wow, pero ¿qué pasó? Que entré en el camino de la luz y de repente un alboroto, todo se puso al revés, todo el mundo se fue de mi vida. ¿Por qué razón? Porque estás en una transición.
Estás en una transición, estás saliendo de un reino de oscuridad para entrar en un reino de luz. Y tienes que pelear, tienes que volverte un guerrero. El mundo no es opcional vivir sin la oración. ¿Por qué razón? Porque vas a retroceder. Si no tienes la oración en tu vida, no vas a poder resistir la presión de lo que es la persecución. Imagínense lo real que es el mundo espiritual, que cuando usted hace ese cambio, se levanta la persecución, se levanta el infierno entero, pero recuerda que hay un Dios que está peleando por ti. Que lo único que te está diciendo es persevera con la oración. Tú persevera con la oración y yo te ayudo, te dice el Señor. Persevera con la oración y yo te ayudo. Esto fue, mira, Saulo de Tarso. Recordemos, ya casi para concluir, familia, gracias a las personas que se han conectado. Saulo de Tarso fue un hombre que el Señor le da la dirección y la instrucción. Vas a ir a Damasco, vas a ir a la ciudad. Pero fíjate que ya de antemano, ya Saulo estaba orando. Saulo fue un hombre que el Señor de hecho le muestra en una visión y le dice, va a venir un varón llamado Ananías y él va a poner las manos sobre ti. Este varón, Dios iba a usar a Ananías, este varón va a poner las manos sobre ti y tú vas a recuperar la vista. O sea, Dios iba a usar a uno de sus ungidos para ayudar a que Saulo recuperara la vista. Pero Saulo tuvo la visión. ¿Y por qué Saulo tuvo la visión? Porque ya Saulo estaba conectado con Dios. Ya Saulo estaba conectado con Dios. Y ya cuando el Señor le permite vivir la experiencia que Saulo de Tarso vivió con Ananías, el siervo de Dios, ya Saulo de antemano lo sabía. O sea que ahí no había hombre que pudiera decir, porque allí el Señor fue el que lo dijo todo. Yo soy el que envío a Ananías. Yo soy el que envío a Ananías para que recuperes la vista, Saulo. O sea que todo era una intervención divina a tal punto que cuando este varón, que era el que perseguía a los cristianos, tuvo toda esta experiencia, porque no solamente fue la luz, la voz, o sea, era la visión, era recuperar la vista, familia. O sea, este hombre tuvo que quedar ciego para que ya de antemano él pudiera vivir en su propia vida una experiencia milagrosa, tener una experiencia sobrenatural inmediatamente en ese tiempo de conversión, porque no era para muerte lo que Saulo estaba viviendo. Esto era parte del proceso de su conversión. Y dicen que este hombre recupera la vista inmediatamente. Levántate, Saulo. Y ahí Saulo se fue y se bautizó. ¿Por qué razón? Porque este hombre estaba viviendo, Dios tenía todo programado. Por eso cuando Dios sale al rescate de una persona, eso no es solamente una experiencia así, familia. Dios te da señales por todos lados. Y ya cuando pasas esa experiencia, tú tienes un testimonio y tú puedes decir, wow, mira, pasó esto, Dios puso esta persona, Dios puso esta otra persona en el camino. Aparecieron cristianos donde no había nadie. ¿Por qué razón? Porque Dios deja la evidencia para glorificarse, pero sobre toda cosa, ¿sabes para qué Dios deja la evidencia? Porque Él la deja para un testimonio y la deja para muchas cosas, pero Dios deja la evidencia para fortalecer tu convicción, para fortalecer tu fe, porque en un proceso de transformación, de conversión, vas a necesitar fe y Dios te la va a desarrollar en el peregrinaje. Así que recuerda, familia, que Dios te bendiga. Recuerda que para Dios nada es imposible. Transición, oración es necesario. Oración, revelación, experiencia. Dios lo va a hacer como lo hizo con Saulo, como lo hizo con Ananías. Dios lo hace completamente perfecto. Así que sigue adelante en el nombre de Jesús. Y si tú eres esa persona que está en ese periodo de transición, recuerda que para Dios nada es imposible, que Dios cambia historia. Dios está transformando vida. ¿Sabes qué? Hoy veía, no quiero que se me pase este punto, porque hoy veía y me tocó mucho mi corazón por muchas razones, pero hoy veía, ustedes saben que hay una problemática bien grande con los asuntos de las drogas y estaba viendo una jovencita que ella había caído en drogas y uno se pregunta, wow, pero cómo personas tan jóvenes, una muchacha tan bonita, tan jovencita, ¿cómo es posible que lleguen a ese punto?
Y sabes lo que el Señor me recordaba, es que cuando tú llegas para tú llegar a ese punto de caer tan profundo con las drogas, de caer tan profundo, ¿verdad? Lo que es este mundo lleno de tinieblas, familia, basta con un poquito que se pruebe, basta con un poco. Ustedes saben que hoy día se están moviendo tantas drogas, basta un poco de fentanilo que se pruebe, basta un poco de droga que se pruebe para que una persona pase a ser un adicto, para que una persona pase a derribar su vida. Pero Dios está al encuentro de esas mismas personas que están hoy día sumergidos en las drogas, que han caído en la adicción, personas que están consumiendo pastillas, fentanilo, que se están drogando. Dios está a tu encuentro. Hay gente, me decía Carol, gente, porque las drogas, los tiempos de nosotros, familia, se usaba marihuana, estaba la cocaína, estaban distintas drogas, el Xanax, etcétera. Pero las drogas ahora son más agresivas y están más accesibles. Por eso es que hay tantas personas jóvenes que están consumiendo drogas, pensando de que por un momento de diversión cayeron en drogas como el fentanilo y ahora no se encuentran, no se hallan. Pero recuerda que a estas mismas personas Dios está buscando y el Señor está al encuentro. ¿Qué dijo el Señor? Ananías dijo, Señor, Ananías no entendía cómo es que yo voy a ir donde Saulo de Tarso, que él persigue a los cristianos. Él persigue a tus seguidores y los arresta. Ananías, ve, le dijo el Señor, ve porque instrumento escogido me es este hombre para dar a conocer mi nombre ante reyes, las naciones y ante el pueblo de Israel. Pero yo le mostraré cuánto le es padecer por mi nombre. Pero este hombre, instrumento escogido me es. Familia, te deseo muchas bendiciones, que Dios te bendiga.